Listo. Listo, perfecto, se Pues escucha perfecto. perfectísimo. Pues muchas gracias por la invitación, doctor Emanuel. Efectivamente, pues hemos tenido un contacto ya desde hace bastantes años y hemos hecho un buen trabajo en equipo. Y pues agradezco y también me siento muy contento de estar aquí presentes con ustedes y darles un poco de todo lo que es el área que yo pues amo y me fascina completamente. Vamos a indagar con respecto a una de las complicaciones agudas muy común de la diabetes mellitus, que es la cetoacidosis diabética. Y les voy a presentar mi contenido temático. A mí me gusta hablar desde el origen hasta el desarrollo completo de la patología. Entonces, vamos a hablar de cosas muy distintas. Obviamente, ya el doctor Emanuel me comentó que vamos a estar platicando con médicos muy capacitados y algunos doctores que también se están preparando precisamente para el examen nacional y otros que ya están aplicando precisamente sus conocimientos. Entonces, vamos a refrescar un poquito y vamos a tratar de indagar también en unos contenidos que probablemente ya conozcan, algunos no, pero la intención es darle ese punto clave de la endocrinología en la vida moderna médicamente hablando. Hablamos precisamente que la generación del páncreas proviene precisamente del endodermo, ese epitelio primitivo que precisamente va a condicionar dos fragmentaciones a nivel del intestino. Uno es el intestino ventral y el otro es el intestino dorsal. Desde la semana 1 a la semana 2 del inicio de la formación del gameto, precisamente ya va a condicionar este cambio. Algo muy característico, perdón, es que hay una rotación precisamente de estas vainas del endodermo, mediados por componentes de mediación nuclear. Precisamente se les llaman factores nucleares moduladores o cajas de empacatamiento propiamente de lo que se determina en la diseminación y formación pancreática primitiva hasta la clásica del adulto. Quiero destacar diferentes componentes que van a llevar a cabo esta formación, que es precisamente uno de los homodominios, que es el SOX2, que es una caja de empaquetamiento derivado de la proteína S número 2, al igual que el PDX. El PDX es como el gen ancestral más importante en la generación pancreática y lo estoy destacando porque más adelante vamos a ver que la descendencia, los hijos más importantes endocrinológicamente del páncreas van a tener una lucha y que se van a desbocar precisamente en el desarrollo de una cetoacidosis diabética. El PDX1 significa homodominio de duodeno páncreas y esto va a condicionar precisamente que al hacer la rotación del intestino ventral sobre el dorsal, posteriormente se van a invertir y el ventral terminará siendo dorsal y y el dorsal terminará siendo ventral, lo que da la característica de la localización clásica del páncreas en el retroperitoneo y su unión precisamente con el duodeno. Entonces, la caracterización va a determinar una dimensión de aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud con un peso de 200 gramos y este páncreas va a tener la capacidad precisamente de tener una funcionalidad exócrina y endocrina. Todo esto, sí, en esta transparencia que estamos viendo, no vamos a detallarla, obviamente van a decir, doctor, nos va a aburrir. No, la intención es que veamos que todos estos cambios van a conllevar a la maduración pancreática que conocemos actualmente de la función tanto exócrina como endocrina, pero destacar que a partir de la semana 7 de este desarrollo embriológico se va a dar la capacidad de las célula pluripotencial que tiene una diseminación dicotómica hacia una célula endocrina o una célula parácrina y exócrina. Entonces, esta mediación va a confluir en esto, en una célula progenitora bipotente, y esto está mediado principalmente por vías endocrinológicas primitivas que se les llaman vías Notch, Jagger y Hodge, que precisamente van a tener una sobreexpresión o una disminución de la expresión dependiendo de los diferentes factores. Entre ellos, de los factores que modulan precisamente la producción hacia arriba o hacia abajo de estos mecanismos traduccionales primitivos, va a llevar a cabo que la vía Notch, que es una vía conservada muy similar a la vía Win-beta-catenina, al hacer una mayor expresión de esta vía nos va a condicionar la aparición de células ductales y exócrinas. En cambio, cuando hay una disminución de la expresión de esta vía, va a modificar un neuromodulador endocrino. Ojo, un neuromodulador endocrino. Recuerden que el páncreas tiene una combinación de células muy importantes, no solamente endodérmicas, sino también tiene una migración del ectodermo y precisamente va a condicionar una expresión baja de algo que se llama neurogenina 3. Esta se va a mantener presentemente baja durante 2 semanas y posteriormente va a tener una alza de 2 a 3 veces su valor normal
lo que va a confinar en el desarrollo precisamente de lo que es la célula endocrina progenitora. Ojo, la célula madre progenitora endocrinológicamente hablando tiene la capacidad de dividirse en 3 componentes. Esta va a ser para la célula alfa, la célula beta y la célula delta. Aquí es como las historias que vemos en la televisión de La Rosa de Guadalupe, en donde la familia empieza a pelearse por la herencia y todas las modificaciones y que se va a dar en el contexto de una lucha que se llamará cetoacidosis. Este es el origen principal porque es una divergencia entre las concentraciones de capacidades endócrinas de 2 a 3 células, entre ellas las células beta, que ustedes ya conocen, que van a condicionar la liberación de insulina, y las células alfa, que van a condicionar la liberación de glucagón, y no se nos olvida la delta, que va a producir somatostatina, perdón. Esta condicionación o este condicionamiento precisamente va a estar mediado porque la célula madre progenitora endocrinológica va a tener una pérdida de la arista, y eso va a diverger en que haya una diferenciación de las células beta y las células alfa, y esto a la vez en la producción de sus hormonas. Aquí les presento una imagen de las células alfa, ¿sí? Ustedes, si recuerdan en sus clases previas, cuando estaban en la carrera de medicina, se indagaba que en la célula beta, ¿sí? Tenía una mediación dependiente de los canales de potasio, ¿verdad? Dependiente a la vez de energía, pero la célula alfa funciona igual, realmente tiene una funcionalidad y una estructura, un citoesqueleto y una modulación selectiva de potenciales muy similar, nada más que la funcionalidad de las preprohormonas que liberan son completamente diferentes. Aquí, ¿por qué debemos destacar la célula alfa? Porque es el principal mediador de hormona contrarreguladora de insulina en combinación con sus amigas, que vamos a platicar más adelante, y que precisamente la célula alfa va a mediar la liberación excesiva de glucagón. Nosotros ya sabemos que el glucagón es una hormona polipeptídica de 29 aminoácidos que va a evitar la hipoglucemia, pero en estados patológicos va a condicionar una hiperglucagonemia. Esto va a ser con una mediación de sensor de glucosa, de alanina, de glutamina y de catecolaminas. Por eso también otra hormona contrarreguladora de la insulina, que son las catecolaminas, ustedes ya saben, es dopamina, noradrenalina y adrenalina respectivamente, van a tener una función de impulso sobre las células alfa. Y esto también se ve en la fisiopatología del contexto de la cetoacidosis diabética. Al haber una mediación hacia abajo de la glucosa o una mala utilización o un consenso que condicione que la célula alfa tenga esa activación, va a mediar un proceso de glucólisis parcial a nivel de la célula alfa y va a tener efectos genómicos y no genómicos. De los efectos genómicos, pues precisamente va a conllevar a la formación de novo, ¿sí? de glucagón, y el contexto no genómico va a ser la liberación de la hormona preformada, de esas vesículas que ya están ahí precisas para liberarse de forma inmediata. Y esto va a depender de un potencial de acción, ¿sí? Que condiciona una despolarización de la membrana, la liberación del calcio del retículo endoplásmico y proceso de activación de los canales de sodio-potasio dependientes de ATP. Esto ya lo saben, el potencial de membrana y la despolarización conlleva una entrada de sodio y una salida de potasio. Aquí les voy a dejar al lado derecho, en la porción superior, la célula delta, no lo olviden, porque también va a tener un consenso en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Este glucagón va a tener una diana principalmente en tejido hepático, en tejido graso, periférico y central, así como a nivel de músculo. Este polipéptido tiene una relación con su receptor transmembrana asociado a proteína G. Estos receptores transmembrana asociados a proteína G de la superfamilia, que se caracterizan por tener 7 bloques transmembrana y una porción extracelular aminoterminal y una porción intracelular carboxiloterminal. De las características de este tipo de receptores, para que se las aprendan, es que están mediados por proteína G. Esta proteína G tiene una acción en helicasa, o sea, tiene que tener un movimiento giratorio. Esta proteína GS o estimulante va a activar a las subunidades alfa, beta y gamma, que condicionarán a la vez la activación de la adenilatociclasa. Ustedes ya saben que la adenilatociclasa es precisamente un mediador de las vías intracelulares que condicionará el cambio de GDP a AMP cíclico, en donde aumentará la fosforilación de segundos mensajeros como la proteína quinasa A.
Este ejemplo que les estoy mostrando en esta transparencia es precisamente un contexto a nivel de una célula hepática. La célula hepática es el mediador más importante de glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis y todo lo que se pueda determinar mediante el metabolismo intermedio y completo de nuestro cuerpo. Es nuestro gran laboratorio. Entonces, las modulaciones de la proteína quinasa a como segundos y terceros mensajeros va a conllevar a que haya precisamente la formación de nuevo de glucosa, que ustedes ya lo conocen, es la gluconeogénesis a partir de sustratos que no son de carbohidratos, principalmente son los ácidos grasos libres, ¿sí? A partir de moléculas de acetil-CoA que se van a fraccionar, o mediante aminoácidos como la alanina, la glutamina y en menor grado la leucina. Esto en un paciente diabético, descontrolado, con una hiperglucagonemia, va a ser un factor gatillo para precisar el desarrollo de esta patología, pero acompañado de otros factores que vamos a mencionar más adelante. Pero aquí es importante que a nivel hepático, mediado por glucagón, la formación de cuerpos cetónicos, sobre todo mencionar la vía de la malonil, coenzima A, que va a estar con una baja estimulación y que va a conllevar precisamente a un aumento de contrarregulación, que lo vamos a indagar más adelante. La célula beta, ¿sí? También es una mediación dependiente de voltaje, pero ustedes ya lo saben que es la que va a liberar el contenido de la insulina. La insulina va a tener una formación a partir de una preprohormona de 110 aminoácidos que va a tener un clivaje que la va a determinar de un tamaño, una prohormona de 88 aminoácidos, y esta posteriormente un clivaje que la determinará en una porción de 51 aminoácidos, que es la famosa insulina con dos cadenas, una alfa y una beta, la alfa con 21 aminoácidos y la beta con 30 aminoácidos unidos por dos puentes disulfuro. Y esta, a la vez, va a ser ya sea granulada o va a ser liberada mediante los mecanismos traduccionales y posttraduccionales respectivos. En este caso, cuando hay una tendencia a una hiperglucemia, nosotros sabemos que el transportador de glucosa, que también vamos a indagar un poco más adelante con más información, el transportador de glucosa, en este caso el 1 y el 2, más representativo en el 80% de su población es el GLUT2 a nivel pancreático, la entrada de glucosa y el anclaje mediante la glucosinasa, que hay que considerar que en las zonas periféricas son las exoquinasas. Aquí la glucosinasa le va a dar un grupo fosfato a esta glucosa y va a evitar que salga. Y esta mediación nos va a permitir que se vaya directamente a un ciclo mitocondrial, sí, ustedes ya lo conocen, a la degradación y la obtención de ATP, o mecanismos citoplasmáticos mediados también por proteínquinasas, principalmente la proteínquinasa C y la fosfolipasa C, que van a poder condicionar una activación de una mensajera que es la calmodolinquinasa. Esta calmodolinquinasa es un estimulador precisamente del citoesqueleto y la modulación del calcio a partir del retículo endoplásmico y poder liberar precisamente la rectificación mediada del citoesqueleto y la liberación de estos gránulos de insulina preformada, o tener mecanismos también de formación genómica, como muy parecido a la del glucagón, pero en este caso a la de la insulina. Lo mismo, se hace un proceso de despolarización de la membrana, la activación de los canales de sodio y potasio dependientes de energía y posteriormente la desgranulación. Ahorita lo vamos a medir un poco más, pero esto es importante porque al momento de liberarse los monómeros de insulina, ya lo saben, 51 aminoácidos van a tener su diana en tejidos periféricos sensibles a la insulina, en donde necesitamos hacer un trasloque de los GLUT4, esos famosísimos GLUT4. Sabemos que existen más de 14 transportadores de glucosa, pero los importantes sensibles a insulina son los número 4. Esto va a estar mediado a través de su receptor, ¿sí? Transmembrana de tirosinquinasa. Aquí en la imagen que les estoy presentando, estamos viendo una molécula donde tiene dos subunidades alfa extracelulares, dos subunidades transmembranales, beta, y ambas están unidas por puentes disulfuro. Ahorita vamos a hacer como un acercamiento. Vamos a hacer un zoom. Esto es importante saber que la insulina, ¿sí? Este ligando, al unirse con su receptor, va a provocar una activación de dos vías.
Una es la vía proliferativa y la otra es la vía metabólica. ¿Esto cómo lo podemos diferenciar? Propiamente por el sitio de unión, la potencia y la afinidad con su receptor, pero también la dependencia de la célula en este caso. Por ejemplo, si nos enfocamos al receptor y nos enfocamos a la parte izquierda de la transparencia, podemos ejecutar cómo está la cascada descendente mediada por pequeñas GTPasas. ¿Qué son las GTPasas, doctor Mora? Las GTPasas son mediadores energéticos rápidos, son bombas de intercambio. Y estas bombas de intercambio van a aumentar mediadores de guanosiltrifosfato y a la vez, según dos mensajeros, cascada abajo, que se les llaman lo van a escuchar mucho en pacientes con neoplasias, ¿sí? Pacientes que tienen algún cáncer, algún proceso proliferativo, en donde hay una expresión génica que puede estar aberrante, etcétera. Pero eso es en condiciones patológicas, pero en cuestiones fisiológicas, efectivamente, la insulina tiene esa capacidad de estimulación y en la diferenciación celular, el crecimiento celular, entre muchos aspectos. Pero hacia el lado derecho de la transparencia, nos enfocamos al sustrato de receptor de insulina, algo que también cuando estuvimos en la carrera nos calcaban, nos metían en la cabeza que el receptor de insulina tenía que tener un proceso de fosforilación del sustrato del receptor. Sabemos que existen 4 tipos de sustratos de receptores de insulina. La insulina tiene acción en los 4, pero su principal diana son el 1 y el 2, principalmente el número 2. Este sustrato de receptor de insulina va a llevar a cabo un proceso de fosforilación de pequeñas partículas, entre ellas unas que son reguladoras o estabilizadoras y otras que son catalizables, como la proteína 110 y la proteína 85, que son mediadores. Pero también el sustrato de receptor de insulina por vías alternas puede aumentar la fosforilación de la fosfolipasa C y esta a la vez a la proteína quinasa C. ¿Esta qué conlleva, doctor Mora? Un proceso de degradación del ácido araquidónico de la membrana fosfolipídica y aumentar mediadores como el diacilglicerol, el fosfoinositol bifosfato y el fosfatilinositol trisfosfato. Estos tienen como común camino, ¿sí?, la activación del fosfodihidroxiquinasa tipo 1, la fosfatodihidroxiquinasa tipo 1, que es un activador cascada arriba de la vía moduladora de la mTOR. Ustedes ya lo saben, la mTOR es la vía metabólica más importante de todas nuestras células y en el caso de las células sensibles a insulina, pues es la más importante para tener la ejecución propiamente del efecto para descender o usar más bien la glucosa a nivel periférico. Esta vía de la mTOR o de la rapamicina va a activar mediante moduladores intermedios que se llaman Raptor y Reptor a la AKT. Precisamente esto va a tener efectos a nivel de transporte de glucosa, propiamente va a condicionar el aumento de la síntesis de glucógeno, va a evitar la lipólisis y al contrario, va a estimular la adipogénesis y también va a evitar la degradación de proteínas, va a aumentar la síntesis proteica. Por eso también con esta premisa podemos saber que la insulina tiene efectos anabólicos también, ¿sí?, proliferativos o de crecimiento, tanto por vías genómicas como no genómicas. Por eso de repente sabemos que el del gimnasio, ¿verdad?, que se mete chocho, sabemos que tiene hormona de crecimiento, testosterona, pero también algunos de ellos se ponen insulina por el efecto anabólico y crecimiento muscular. Ahora, le damos un acercamiento al receptor de insulina. Ustedes ya identificaron las cadenas alfa, ¿sí?, en la parte superior y las cadenas beta que se atraviesan propiamente en la membrana celular y su porción carboxilo terminal intracelular. Aquí quiero destacar que la porción extracelular es rica en cistina, lo que da la estabilidad de unión al ligando. Sobre todo hay 2 sitios de unión, distal y proximal, para la insulina, pero en la porción de las fracciones beta, ¿sí?, es que hay aquí un rico contenido en tirosina. Estos sustratos de tirosina son los que van a tener un proceso de fosforilación al momento de tener un contacto con el ligando. Imagínense aquí un helicóptero, ¿sí? Las hélices tienen que tener una rotación y para que suceda esa rotación necesitamos un combustible y para ese combustible va a ser necesaria la insulina.
Al momento de llenar el tanque, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a funcionar la máquina y va a haber una rotación de estas dos hélices y que va a conllevar ahora sí a la activación del sustrato de receptor de insulina. Imagínense la maravilla que tenemos constantemente en nuestro organismo y aparecen como receptores sencillos, pero realmente la funcionalidad de nuestro cuerpo es impresionante. Cuando tenemos ya lo que mencionamos, una activación, ¿sí? Completamente, tanto de la liberación de la insulina, la activación de su receptor, el proceso de fosforilación, cascada abajo para la vía metabólica y poder llevar una ejecución del uso de glucosa, esto nos va a llevar a que podamos utilizar esta misma glucosa mediante los transportadores de glucosa número 4. Estos transportadores de glucosa están secuestrados en el citosol, ¿sí? Imagínense esa novela, estamos haciendo un rastreo, estamos haciendo una localización y queremos liberar a nuestro personaje afectado, y es precisamente que tenemos el apoyo policíaco de la insulina y mediante el efecto metabólico, ¿sí? Cuando aumentamos la vía mTOR-AKT, va a haber un efecto en algo que se llaman semaforinas. De hecho, muy probablemente, de forma reciente, ustedes han escuchado algo de las neurofilicina, que son las semaforinas en todo nuestro cuerpo, y como su nombre lo dice, semaforinas es más fácil aprendérsela que neurofilicina. Las semaforinas exactamente tienen un color verde, blanco y rojo respectivo a la biología molecular. Entonces, cuando tenemos estas semaforinas en rojo, hay una detención total, no hay una circulación. En cambio, cuando hay una coloración verde, una semaforina verde, va a haber un paso, un traslado o una migración. Y en este caso, la insulina tiene la capacidad de ejecutar que se active la semaforina que permite la circulación y permite el de la que detiene la circulación. Esto hace que las principales partículas secuestradoras de muchas partículas en nuestro organismo, en vesículas, en este caso la porción de los GLUT, al igual si recuerdan hace ratito también mencionamos que el glucagón y la insulina estaban secuestradas en vesículas. Esta mediación es precisamente por partículas que se llaman clatrinas. Las clatrinas no dependen de energía, no dependen de ATP. Por eso, muchos pacientes con una ejecución de actividad física, ¿sí? Van a hacer una activación independiente y poder hacer la migración del GLUT4. También hay mediaciones alternas que pueden ser identificadas dependientes de ADP, pero también es destacar en esto, por eso las guías internacionales mencionan que el manejo de muchas comorbilidades, entre ellas la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, con la ejecución de ejercicio puede tener un efecto hipoglucemiante. Al momento de que las clatrinas se dejan, ¿sí? Se separan de nuestro transportador de glucosa número 4, migran a la membrana y es ahí donde podemos hacer el bucle de captación de nuestro contenido de glucosa y poder hacer su utilización. Este mecanismo de transporte de los GLUT4, obviamente en los pacientes con cetoacidosis, es aberrante, algo pasó. Y esto lo vamos a platicar un poco más adelante. Quiero mencionarles que no solamente existen los transportadores de glucosa, ¿sí? Que no dependen de un contracorriente o que no necesitan energía, sino que también existen los transportadores de sodio-glucosa dependientes de voltaje o que necesitan energía por estar a contracorriente. Ese flujo, sí, actualmente conocemos 6 tipos de receptores transmembranas de sodio-glucosa, en los cuales muy probablemente han escuchado bastante de los ISGLT2 como inhibidores de estas vías, porque efectivamente los SGLT2 son los que más comúnmente se encuentran a nivel renal y los que de forma secundaria se encuentran son los número 5 que están en investigación y los número 1 a nivel intestinal. Pero lo que quiero destacar es que hay una diferencia en su estructura. Si se fijan, tienen los bucles más largos, los transportadores de sodio-glucosa dependientes de voltaje, a diferencia de los transportadores de glucosa de difusión. Y que además los transportadores de glucosa tienen tanto su dominio aminoterminal como carboxilo-terminal intracitosólicos, a diferencia de los SGLT2 que tienen su dominio aminoterminal extracelular y su dominio carboxilo-terminal intracelular. Es una diferencia molecular, además de que tiene 14 bucles, el SGLT2, a diferencia de 12, el GLUT. Oye, doctor, ¿por qué mencionar los SGLT2? Porque actualmente sabemos que la mediación de medicamentos que inhiben los canales tipo 2 o estos transportes de sodio glucosa tipo 2
como canaglifosina, empaglifosina y dapaglifosina pueden condicionar una cetoacidosis diabética euglucémica, ¿sí? Entonces hay que tenerlo siempre como diagnóstico diferencial, saber la fisiopatología. Y esto que les acabo de explicar va a ser muy importante porque es lo que va a resumir o va a hacer entender lo que vamos a platicar más adelante. La clasificación de diabetes, pues la quise poner nada más para hacer como un refresh, ¿sí? Ustedes ya saben que hay diferentes tipos de diabetes, el 95% de diabetes a nivel mundial, ¿sí? Es la diabetes mellitus tipo 2 y que actualmente sabemos que hay más de 400 millones de pacientes con diabetes mellitus a nivel mundial. México es la posición número 6 en ese ranking de la Federación Internacional de Diabetes y que aquí en Jalisco, pues no se diga, es una gran cantidad. Nuestra población mexicana es del 10.3% de pacientes diabéticos, aunque nuestra estadística también nos dice que no confiemos en eso y que lo multipliquemos por 2. Pero independientemente, a lo largo de la historia de la diabetes mellitus, se había clasificado que la cetoacidosis diabética únicamente daba en pacientes diabéticos tipo 1. La realidad es que ya no es así. Los diabéticos tipo 2 también lo pueden desarrollar. El estado de diabetes gestacional también puede desarrollarse en ese contexto y no se digan otros estados diabetogénicos. El fin común de esta característica de desarrollo de cetoacidosis es, uno, la insulinopenia, ¿sí? O sea, la ausencia total, o la presencia de insulina, pero con una incapacidad de acción, que eso es lo importante. Por eso sabemos que hay diabéticos tipo 2 que también tienen cetoacidosis diabética, o incluso, por mencionarles, otra de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus es el estado hiperosmolar hiperglucémico, que anteriormente se le conocía como estado hiperglucémico cetósico o no cetósico o de coma, entre muchos otros, pero actualmente se le tiene que llamar estado hiperosmolar hiperglucémico. A partir de aquí, ustedes ya saben las diferentes fisiopatologías, tanto diabetes tipo 1, 2 y todas sus variantes, pero en la tipo 1 hay una descarga inflamatoria muy importante mediada por el HLA en el cromosoma número 6 y sobre todo la pérdida de la diferenciación de vías secundarias como la llanosquinasa y las vías de la ubiquitinasa, así como de los moduladores selectivos dependientes de AMP cíclico sobre la célula beta pancreática, lo que va a llevar a una insulinitis. Esto que quiero que se queden bastante bien en esta imagen, que se fijen bastante, porque es un proceso muy similar a lo que pasa en COVID, en cualquier tipo de diabetes. La degradación, la inflamación, la poca tolerancia de la célula beta, el desarrollo de una insulinitis y la deficiencia de catalasa, peroxidasa, peróxido dismutasa y otros componentes antioxidantes enzimáticos de la propia célula beta, a diferencia que la célula alfa sí tiene esa tolerancia y por eso hay una hiperglucemia de rebote, como pasa en la cetoacidosis diabética. De hecho, gran parte de los pacientes con diabetes mellitus que les da COVID pueden tener de un 15 a un 20% de desarrollo de cetoacidosis diabética en los primeros 5 días del diagnóstico de COVID. Por eso, esta transparencia se las quise poner. Ahora, sabemos que hay modulaciones inmunológicas por la relación de presentación de antígeno-anticuerpo y posteriormente a la presencia de anticuerpos a lo largo de la vida en este tipo de pacientes, tanto anticuerpos antiinsulina, antislotes, antino receptor tipo 1, no insulínico tipo 1A, así como los GAT65, que son los descarboxilasa del ácido glutámico número 65, y que en esto es por una actividad de la cabeza en tenedor tipo 3, ¿sí? La proteína moduladora del homodominio, que se les llama FOXP3. Esto va a aumentar la sensibilidad de respuesta inmunológica de las células T y va a haber una pérdida del bloqueo del antígeno leucocitario activado de células T número 4 y la proteína tirosin fosfato no receptor número 22. Lo que no detiene el proceso inflamatorio, lo manifiesta como tal y el desarrollo de la fisiopatología resumida, obviamente, de la diabetes mellitus tipo 1. Ahora, en el contexto de la diabetes mellitus tipo 2, pues sabemos que Difronzo nos puso primero la divergencia en 3 posiciones para el desarrollo de la diabetes mellitus, posteriormente nos dijo el octeto minoso y ahora sabemos que pueden llegar a ser 10 a 11 razones que pueden conllevar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Yo les quiero presentar esta transparencia que me gustó desde hace mucho, que lo explica bastante bien en el New England Journal of Medicine en un artículo, pues no es que sea viejo, pero es muy representativo
en donde nos habla que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Y la disfunción, esa resistencia a la insulina, por más insulina que pueda tener un paciente, puede llegar a tener una nula funcionalidad sobre su receptor. Y esto está mediado precisamente por la capacidad de fijación de ácidos grasos, ¿sí? En el citosol de las diferentes células. Por ejemplo, vamos a explicarles también aquí en un hepatocito, el receptor de insulina, si ya lo conocen como tal, va a estar hiperfosforilado gracias a ese depósito de grasa. ¿Por qué? Porque va a haber una activación de segundos mensajeros de forma aberrante, llamado proteína quinasa C epsilon. A nivel del músculo es la teta y a nivel de otros órganos es la omega. Esta proteína quinasa C aberrante va a provocar una hiperfosforilación del receptor. Ustedes ya escucharon hace rato que la estimulación del receptor pues, nos va a llevar a una cascada abajo de las vías proliferativas y las vías metabólicas, pero una hiperfosforilación es una hiperfunción de estas hélices y no paran. Al no parar, no va a condicionar el mecanismo clásico cadena abajo y va a provocar que haya contraflujos, ¿sí? Esas vías alternas contrarreguladoras de la clásica. Y en este caso, algo por destacar es el aumento de la glucógeno sintasa quinasa 3 beta, que es un modulador muy importante que va a conllevar a la gluconeogénesis, ¿sí? O la formación de nuevo de glucosa a partir de otros sustratos, no carbohidratos, y que también va a provocar, ¿sí? La mediación de la ausencia de fosforilación de partículas, en este caso la FOXO, va a tener la capacidad de migración. La FOXO es una de tantas partículas obesógenas que tienen la capacidad de migración hacia el núcleo y hacer la transcripción de partículas que puedan ser aberrantes para nuestro paciente y que expliquen una hiperglucemia. Por ejemplo, va a haber una mayor acción enzimática y preformación de las mismas como la fosfoendol piruvato carboxiquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, que estas van a mediar efectivamente lo mismo, más producción de glucosa a partir de otros mediadores. Y este ciclo aberrante, ¿sí? Permite que la célula diga, ok, estamos mediando más glucosa, pero no hay una acción, hay mucha resistencia en el receptor, no hay una acción propiamente del receptor, necesitamos buscar otros mediadores energéticos y estos mediadores energéticos pues van a ser los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres ustedes ya los conocen, el más común es el palmítico. El palmítico tiene la capacidad, como todos los ácidos grasos, de diseminarse y difundirse a través de las membranas fosfolipídicas de forma pasiva sin ninguna complicación. Y al entrar al citosol, ¿sí? Obviamente va a necesitar energía la célula. ¿Y qué es lo que va a hacer? Degradarla. Va a ser un proceso de beta oxidación. A partir de eso va a mediar, ¿sí? El contexto de formulación energética, pero ¿qué es lo que va a pasar? Vuelve a ser tóxico y la beta oxidación tiene que disminuir porque si no va a provocar una degradación mitocondrial, el escape del citocromo, y esto va a provocar apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sacrifica la funcionalidad de la célula y obviamente es un círculo vicioso que va provocando un daño. Y eso se le llama glucotoxicidad y lipotoxicidad. Obviamente les describí en una sola transparencia un tomo de esta información, pero que es bastante importante de saber en el contexto de la fisiopatología. Ahora, sabemos que la cetoacidosis diabética pues es una de las situaciones de consulta hospitalaria y de urgencia, sobre todo en este ímpetu por dejarles esta información bastante significativa, es mucho más común precisamente que el estado hiperosmolar, hiperglucémico, y se caracteriza por una triada, la cual es una hiperglucemia severa. Sabemos que la hiperglucemia se divide en leve, moderada y severa. Severa significa nada más arriba de 250 miligramos sobre decilitro. La presencia de cuerpos cetónicos, ¿sí? Ustedes en esta transparencia lo ven en resumen, pero se los voy a explicar más detalladamente cómo es la síntesis de estos cuerpos cetónicos y cómo es la fisiopatología para que estos cuerpos cetónicos se vuelvan cetoácidos y reflejen a la vez una acidosis metabólica, que es la triada característica. Obviamente en esta triada necesitamos hacer el abordaje y descarte como diagnóstico diferencial de otras patologías, en donde sabemos que hay otros estados
de acidosis metabólica, pero que son de anión GAP elevado, que eso es lo característico de la presencia de cuerpos cetónicos. Aunque de repente puede haber una confusión, ¿sí? En aquellos pacientitos que tienen uso de ISGLT2 pueden estar euglucémicos o incluso los cuerpos cetónicos son un rango limítrofe y por eso es importante discernir o incluso cuando ya estamos tratando al paciente que podamos inducir de forma anormal una acidosis metabólica de un anión GAP normal de carácter hiperclorémica. Entonces, esto es importante, hacer los diagnósticos diferenciales y aclararlos. Ahora, ¿cuáles son las causas de cetoacidosis diabética? Primero, antes de mencionar cada una de ellas, quiero recapitular lo que ya valoramos. Recuerden que la cetoacidosis diabética tiene una raíz desde el descontrol, esa discordia por el testamento, las propiedades y los bienes de los papás de las células progenitoras, y esta lucha es principalmente entre las células alfa y las células beta. Este descontrol pues va a estar potencializado por algún factor gatillo y entre ellos el principal es la omisión al tratamiento. La mayoría de los pacientes que desarrollan una cetoacidosis es precisamente porque dejaron su tratamiento, les dio flojera, clásico paciente mexicano, ¿verdad? O también que sobrepasaron el tratamiento con una transgresión dietética hipercalórica y que es el clásico pacientito que nos diga que estuvo comiendo en un buffet y prácticamente estuvo ahí en riesgo su vida, pero también hay otros procesos que hay que destacar y que aquí el manejo multidisciplinar es indispensable, en donde destacamos el proceso infeccioso. Por ejemplo, en infantes los principales procesos infecciosos son de vías urinarias y procesos de infecciones de vías respiratorias. A diferencia de los adultos mayores, ¿sí? En el contexto pueden ser vasculares, ¿sí? Puede ser precisamente un contexto de una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo al miocardio, una tromboembolia pulmonar o algún otro contexto. Cuando se determina una cetoacidosis diabética por debut propiamente de diabetes, en el 30% al 35% de los diabéticos tipo 1 tiene esa presentación. En el diabético tipo 2 es algo menor el porcentaje, oscilando entre el 3 al 5%, y sobre todo en aquellos pacientitos que nos hacen sospechar de diabetes LADA. La diabetes LADA es la diabetes de presentación latente o de inicio tardío, ¿sí? Es una diabetes realmente autoinmune, pero de presentación tardía que nos hace confundir como si fuese una diabetes mellitus tipo 2. Y aquí la característica de diferenciación es la presencia de anticuerpos anti-GAT65, que son los últimos en aparecer y los últimos en desaparecer en todos los pacientes afectados. Pero aquí esto de las causas es plenamente importante porque a partir de ello también podemos hacer el control más óptimo de esta patología. Clínicamente, sí, ustedes ya pueden conocer diferentes características. Nos lo marcaba en nuestros libros el olor a manzana podrida, ese contexto del olor a cetonas. Y esto es mediado principalmente por el acetoacetato, que tiene una capacidad de difusión a nivel de la membrana alveolo capilar muy marcada a diferencia de los demás cuerpos cetónicos. La respiración de Kussmaul, ustedes ya lo están identificando ahí en la imagen, precisamente es una respiración rápida, una respiración compensatoria por la acidemia del paciente y que en algunos casos, sí, nada más es por el cuadro clínico, pero también nos puede ocultar algún otro contexto ventilatorio, por lo cual es muy importante identificar. La deshidratación es un común denominador en los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿sí? Por el proceso precisamente de pérdida de glucosa por la orina, esa glucosuria, esa diuresis osmótica. Entonces, al perder esas sustancias también vamos perdiendo volumen y nos deshidrata bastante al paciente y nos va deteriorando todo el ámbito en general. Y a la vez, al perder más volumen, también estamos perdiendo buffers, entre ellos citrato, bicarbonato, y pues agravan, ¿sí?, el contexto de una cetoacidosis diabética. Oye, doctor, hasta el 70 al 75% de los pacientes con cetoacidosis diabética tienen dolor abdominal. Así es, precisamente el ímpetu de destacar el dolor abdominal en los pacientes con cetoacidosis diabética es que los cuerpos cetónicos provocan una irritación química del peritoneo.
Por eso muchos pacientes nos hacen pensar que pueda ser una condición muy probable quirúrgica o algo. Ahí depende mucho de nuestra pesquisa, de los estudios complementarios, pero indagar que sabemos que puede presentarse del 70 al 75% de los casos y nos puede confundir con un contexto quirúrgico. La alteración del estado de alerta, pues depende de todo, de la acidemia, depende de la volemia, del proceso subyacente, entre muchas otras, pero este alterado efecto sobre la función mental puede ser desde muy discreto, moderado, hasta severo, que condicione el coma del paciente. Los síntomas asociados al factor desencadenante, pues pueden estar asociados, ¿sí?, a una encefalitis, a un infarto agudo al miocardio, una tromboembolia pulmonar, una infección de vías urinarias complicada en un paciente diabético como una pielonefritis. También hay infección de tejidos blandos que ese paciente que tiene meses en descontrol, no se atiende, sobrepasa las capacidades. El paciente tiene una glucagonemia, hace una insulinopenia y desarrolla precisamente el contexto de esta patología. Muchos de estos pacientes tienen estado de shock. Es muy importante diagnosticarlos en etapa temprana. Ya indagamos, la pérdida de volumen es indispensable. Y bueno, algo característico es que debemos de detectar que una glucemia sea mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Esto ya la cataloga como una hiperglucemia severa. El potencial de hidrogeniones categóricamente para diagnóstico tiene que estar por debajo de 7.3 y el bicarbonato tiene que estar por debajo de 15 para ser categórico de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, junto con el acompañamiento de cuerpos cetónicos, ya sea en sangre o en orina. Algo característico es que pues, en urgencias podemos tener el Urolapstick, o ya con la tecnología y los avances podemos ya mediarlos también de forma rápida en miligramos decilitro. Y una tendencia es que 0.6 miligramos sobre decilitro de cuerpos cetónicos, en este caso beta-hidroxibutirato, que son los que más accesibles están en el mercado, nos habla de una tendencia hacia cetoacidosis. Y mayor a esto, sobre todo 8 miligramos sobre decilitro, 0.8 miligramos sobre decilitro de cuerpos cetónicos, nos habla de una cetoacidosis establecida y con evolución a algo complicado. Entonces, es muy importante indagar en todo esto. Ahora, ¿cuál es el origen de la cetoacidosis diabética? Ya ustedes ya lo conocen, tratamos de empezar desde la raíz, ahora implementándolo en un juicio más fino. Y ustedes ya saben que es por una deficiencia de la insulina, ya sea en su producción o en su acción. Hay que darle ese apellido. Por eso hay pacientes diabéticos tipo 2 que desarrollan cetoacidosis diabética. Y obviamente tiene que haber un factor contralateral, que es el desarrollo de una secreción exacerbada de hormonas contrarreguladoras. Ya hablamos, el principal contrarregulador de la insulina es el contexto de la liberación exacerbada o exagerada de glucagón. Aparte de glucagón, cortisol. Si un paciente está sometido a un estrés, va a haber liberación de esta cantidad de cortisol. Y al haber cortisol exacerbado, ¿qué va a haber? Glucogenólisis, gluconeogénesis y todo lo que se pueda mediar. Además, otra contrarreguladora son las catecolaminas que ya lo hablamos, que van a favorecer también los mismos procesos de liberación de lo más que se puede de glucosa, pero también sensibilizar esa captación y funcionalidad de las células alfa para la producción de glucagón. Otras hormonas contrarreguladoras son exactamente la hormona de crecimiento, que tiene una forma un poquito más divergente de liberación, y las hormonas tiroideas. La combinación de todos estos factores, ¿sí?, una pérdida insulínica y una ganancia de las contrarreguladoras van a provocar ese desarrollo. Pero ese desarrollo no nomás se da por, listo, se dieron las enzimas y ya, no. Realmente va a depender de 2 a 3 puntos claves. Primero, el origen de la hiperglucemia, ustedes ya lo vieron, ya saben cómo se hace esta contrarregulación y es precisamente el efecto de la gluconeogénesis, la formación de novo de glucosa al cuerpo. Piensa que no tiene glucosa, lo necesita liberar en grandes cantidades, entonces agarra sustratos de cualquier otra porción, ya sea lipémicos, a partir de acetil-CoA o de aminoácidos, repito, como lo mencionamos en un principio, de alanina y glutamina principalmente, la degradación de glucógeno, esa reserva de glucosa que tenemos ahí esteridificada, pues hay que ramificar, cortar, clivar y liberar
y la propia mala utilización de la glucosa. O sea, en propias palabras, es el mismo efecto fisiopatológico muy parecido a la fisiopatología de la diabetes mellitus, pero exacerbado 2 o 3 veces más. Junto con un archienemigo, que es la sobreactivación de una vía enzimática que es la fosfoendolpiruvato carboxiquinasa. Y esta fosfoendolpiruvato carboxiquinasa va a ser la mediación downregulation de otras porciones enzimáticas. El origen de la hipercetonemia, ¿sí? Ustedes cuando están formando cuerpos cetónicos o están investigando en un paciente o tienen características, por ejemplo, ya ahorita todos que tenemos un ayuno prolongado estamos formando cuerpos cetónicos, pero no vamos a desarrollar una cetoacidosis a menos de que tengamos algún factor desencadenante. Yo sé, doctores, sabemos que tenemos ahorita dolor de cabeza, mareo, esa sensación de vacío estomacal, pero obviamente ahorita su glucagón está funcionando a marchas forzadas para compensar y tolerar la ponencia del día de hoy. Y esa es una característica fisiopatológica o fisiológica, dependiendo el contexto de cada individuo. Pero en el caso de nuestros pacientes con cetoacidosis, el formar cuerpos cetónicos va a estar a través de una degradación acelerada de los ácidos grasos. Imagínense, un ácido graso de cadena intermedia o larga puede dar hasta 108 partículas de ATP, entonces esto es una gran cantidad. Obviamente el cuerpo se satura y va a condicionar una liberación, ¿sí?, de mediadores, entre ellos los cuerpos cetónicos. Esto va a estar conllevado a que al momento de formar los cuerpos cetónicos, que ahorita los voy a mencionar una transparencia en un flujograma para que los podamos aprender mucho mejor, va a haber una incapacidad de una sustancia lipogénica, que es la manonil-CoA, además de una activación acelerada de la acetil-CoA carboxilasa y también una pregunta de examen nacional que es bastante frecuente, que es la activación de la carnitina palmitoil transferasa que permite el paso de los ácidos grasos de la membrana externa a la membrana interna mitocondrial. Y esto, el desarrollo fisiopatológico, ¿sí?, en los pacientes con diabetes mellitus que conllevan a la formación de cuerpos cetónicos. Existen 3 principales cuerpos cetónicos. Normalmente hay colegas médicos que dicen, a ver, ¿de dónde provienen los cuerpos cetónicos? Y la mayoría dicen, del colesterol. Vamos a ser más finos. Vamos a identificar que realmente provienen de partículas de acetil-CoA, ¿sí? 2 partículas de acetil-CoA mediante una relación de tiolasa, ¿sí?, desdobla una coenzima A sulfidrilo. Esta coenzima A sulfidrilo se pierde, pero ojo, todos los medicamentos con una partícula sulfidrilo nos pueden dar un diagnóstico confuso de persistencia de cuerpos cetónicos. Uno de ellos es el captopril, utilizado bastante en crisis hipertensivas, en pacientes que tienen diabetes mellitus o de otra índole. Entonces, todos los componentes sulfidrilo pueden tener una reacción por colorimetría o por reacción de nitroprusiato, dependiendo del laboratorio, y nos puede dar falsamente niveles elevados de cuerpos cetónicos, ¿sale? Entonces, a partir de nuestros 2-acetil-CoA, la reacción de tiolasa nos va a dar acetoacetil-CoA, que es un sustrato muy importante que se puede ir a la mediación del ácido cítrico. Y contextos propiamente después que puede pasar al ciclo de Krebs, dependiendo de la modulación. En este contexto, a partir de esta molécula, la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa nos puede dar la hidroximetilglutarilcoA, que a la vez, al ser lisada, nos va a dar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, que habíamos mencionado que es el que tiene la capacidad de difundirse a través de la membrana alveolo-capilar y dar ese olor característico de cuerpos cetónicos. Este acetoacetato, cuando se va envejeciendo, tiene un proceso no enzimático y que terminará en acetona. A diferencia de un proceso de óxido-reducción con nicotina de nucleótido, este va a provocar la formación de beta-hidroxibutirato. Realmente el término correcto es dextro-beta-hidroxibutirato. Este beta-hidroxibutirato es 3 veces más alto que el acetato, ¿sí? Es una diferencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de diagnósticos diferenciales por una cetoacidosis alcohólica,
En alcohol es 7 veces más alto el beta-hidroxibutirato sobre la acetona, a diferencia de la cetoacidosis diabética, en donde el beta-hidroxibutirato es 3 veces más que la acetona, esa relación 3:1 con respecto a 7:1, además de que no va a haber alcohol en el paciente, ¿no? Entonces, esas son las mediaciones. Ahora, estos cuerpos cetónicos se van a formular precisamente y el paso hacia la síntesis. ¿Por qué? Porque hay una formación acelerada, ¿sí? Gracias a que hay una disfunción de la insulina. La insulina, si funciona, va a evitar esta formación. Si no hay una acción o no hay una insulina, entonces va a haber una estimulación acelerada de la acetil-CoA carboxilasa y una disminución de la manonil-CoA. La manonil-CoA es una sintasa de ácidos grasos, pero que depende de biotina y depende de bicarbonato. Ahora imagínense, hay una insulinopenia, hay formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, al momento de que se liberan, tienen la capacidad de unión a hidrogeniones, lo que los convierte a cuerpos cetónicos ácidos o cetoácidos. Estos cetoácidos sobrepasan la capacidad de aclaramiento a nivel hepático y periférico y van a provocar que se saturen los amortiguadores, en este caso el bicarbonato. Se acaba, se degrada, de plano se pierde toda la cantidad posible y además de que el estado de acidemia trata de compensar a nivel renal en la pérdida de estos cuerpos cetónicos con cetonuria y a la vez hay bicarbonaturia. Entonces, al no haber bicarbonato en nuestro paciente por diferentes aspectos, no va a haber una mediación de la formación de malonil-CoA. Entonces, va a seguir acelerada la beta-oxidación, va a haber muchos acetil-CoAs y esto va a condicionar como sustrato principal los cuerpos cetónicos. A partir de esto, ¿sí? El paso limitante, y es que nos preguntan siempre en los exámenes, tanto de consejo como en el examen nacional, ¿cuál es la enzima limitante del paso extracelular, perdón, de la membrana externa, la membrana interna mitocondrial? Pues es precisamente esta, la carnitina palmitoiltransferasa. Y esta carnitina palmitoiltransferasa en estados fisiológicos, pues no debe de hacer ese paso propiamente para la formación de cuerpos cetónicos y su utilización. Entonces, cuando se da en procesos patológicos, va a estar mediado mediante una vía descendente, ¿sí? En donde va a depender de flavin adenin dinucleótido. Y esto va a provocar precisamente un estrés mitocondrial, una oxidación aberrante, e incluso en estos pacientes con cetoacidosis también puede haber efectos de acidosis complementarias, o sea, puede haber otro fenómeno de acidosis como una acidosis lactatémica, ya sea dextrolactato o levolactato, dependiendo la fisiopatología que esté concomitante del paciente. Y es por eso que en estos contextos debemos de valorar no solamente el anión gap, ¿sí? La brecha aniónica, también tenemos que ver el delta gap y el delta delta, que son las proporciones de aniones y cationes correspondientes en comparación al albúmina. Entonces, cuando tenemos todo esto, ¿sí? Sabemos que el origen de la acidosis metabólica va a estar conllevado por una pérdida de volumen osmótico, ¿sí? Pérdida de sustancias por tratar de compensar, pero a la vez no se deshidratan al paciente. Hay pérdida de los buffers, hay una gran cantidad de ácidos a nivel sérico y que el contexto del paciente también nos puede conllevar alteraciones hidroelectrolíticas. Todos los electrolitos se pueden afectar en los pacientes con cetoacidosis, pero principalmente sodio y potasio son los que valoramos. Recuerden, cuando tenemos un paciente hiperglucémico, debemos de hacer un factor de corrección de la concentración sérica de sodio. La literatura normalmente nos comenta que la corrección por cada 100 de glucosa por arriba del rango normal se tiene que corregir 1.6 miliequivalentes. Pero en las etapas críticas o en casos de cetoacidosis diabéticas severas, podemos catalogarlo hasta una corrección de 2.4 miliequivalentes de sodio por cada 100 de glucosa sobre el rango normal. Entonces, eso es algo muy importante. También el potasio. En un paciente con acidosis metabólica, pues esperaríamos que haya también hipercalemia, pero si está concomitante diarrea, si está concomitante vómito, muy probablemente nuestro paciente vaya a tener hipocalemia. Y por eso es muy importante vigilar en estas características a los pacientes. También hay que valorar los otros electrolitos
porque puede haber alteraciones osteomusculares asociadas a magnesio, a fósforo, a calcio, y que sea muy importante. A veces las dejamos pasar y cuando hacemos una reposición de insulina, ya cuando empezamos a hacer esa insulinización en el paciente, la activación de canales, ¿sí?, transmembranas, pueden provocar de repente una depresión de potasio, de calcio, de fósforo y de magnesio. Entonces, ¿qué es cuando dicen, nuestro paciente tiene una hipomagnesemia de origen desconocido? No, realmente pudo haber sido por el mismo proceso de acidosis y que de repente la compensamos y hacemos una extravasación o hacemos una captura a nivel intracitosólico o cualquiera de estas características. Ahora, cuando tenemos al paciente con cetoacidosis detectado, ya tenemos también el paciente, ya empezamos a discernir las características, tenemos el contexto, lo debemos de estadificar en leve, moderado y severo. Ustedes ya saben, el común denominador es hiperglucemia severa, acompañado de un pH por debajo de 7.3 y de acuerdo a esta, al descenso, se le va a condicionar la gravedad y sobre todo la condición del estado de alerta también nos puede determinar el contexto de severidad. Y ya los acompañantes son el bicarbonato, ¿sí?, que empiece a descender, la presencia de cetonas y obviamente el estado osmolar va a ser muy variable. Ojo, si tenemos un paciente con una cetoacidosis diabética y que está demasiado deshidratado e incluso no está hiponatrémico, al contrario, está hipernatrémico, o sea, el paciente probablemente vaya a tener un fenómeno de un estado mixto, en donde puede tener una cetoacidosis diabética con un estado hiperosmolar, donde si presentamos una osmolaridad igual o mayor a 320, ya esto es categórico, ¿sí? Por eso hay esa complementación, por eso actualmente se categoriza de que debemos de determinar la asociación en algunos de los casos. El abordaje va a depender de las condiciones en las que llegue su paciente, ¿sí? Si llega con alguna sospecha de dolor precordial, si es joven, si es mayor, si es mujer embarazada, si tiene dolor abdominal, la determinación de gases arteriales, se recomienda que el primero sí sea en un contexto de gasometría arterial. Si se dificulta después de la primera arterial, valorar venosos, pero haciendo una corrección, sumándole 0.03 al pH y buscar obviamente la causa. El manejo, ya vamos a terminar. Lo primero es la fluidoterapia. Necesitamos valorar el estado hídrico del paciente, ¿sí? Si está chocado, si tiene algún otro contexto volumétrico, valorar precisamente el apoyo de volumen. Es lo primerito que debemos de hacer. Normalmente es de 15 a 20 mililitros kilo hora. Una recomendación rápida es de 1 litro por hora en las primeras 2 horas y posteriormente recategorizar al paciente. Hay que evitar edema agudo de pulmón, hay que evitar una sobrecarga cardíaca, sobrecarga hemodinámica. Hay que también evitar cambios de las natremias de forma súbita que nos puedan provocar daños del puente o alteraciones neurocognitivas. Y estar al tanto precisamente de esta divergencia. Normalmente la fluidoterapia nos tiene que bajar del 50 miligramos sobre decilitro a 70 miligramos sobre decilitro de glucosa, ¿sí?, por cada hora. Si no se conlleva esto, entonces no estamos teniendo una fluidoterapia adecuada. Además de que tenemos que estar vigilando este contexto acompañado de las alteraciones del potasio también, que es muy importante acompañarlo. Los pacientes con cetoacidosis llegan a tener una deficiencia de líquidos de hasta 6 litros, a diferencia de los estados hiperosmolares que pueden ser de 9 hasta 12 litros. Una de las recomendaciones es que el 50% de ese déficit se tenga que reponer en las primeras 12 a 24 horas del paciente. Ojo, sí baja la glucosa, pero no es de bajarla de inmediato porque le podemos provocar un daño al paciente, tiene que ser de forma segura. Y en la parte inferior, pues dice una combinación, un cabalgamiento de soluciones, pero eso lo voy a dejar un poquito en pausa, ya que debemos de analizar en el momento del paciente, al hacer una reposición de volumen, valorar la función renal, valorar el potasio, para poder considerar el uso de insulina. La insulina es como la solución a todos los problemas, sobre todo moleculares, que ya conocen a detalle el día de hoy. Y hay diferentes escuelas, unas de ellas recomiendan un uso de 0.1 a 0.15 unidades kilo hora en bolo. Recuerden, la insulina tiene que ser intravenosa. La insulina intravenosa tiene una vida media de 1 a 3 minutos, a diferencia de la aplicación subcutánea, que por la liposolubilidad, pues va retardándose su liberación. Entonces tiene que ser insulina regular, ¿sí? O cristalina.
Sí, doctor, hay estudios donde el ISPRO, aspar, glulicina se han intentado, pero no se recomiendan como tal. Además de que también hay estudios donde dicen tratar una cetoacidosis diabética con una insulina basal como insulina glargina. Sí, sí existen esos estudios, pero ojo, resaltar, son en aquellos pacientes ya conocidos con cetoacidosis diabética recurrentes que son leves y van iniciando, sobre todo que tenemos un corte de cuerpos cetónicos de 0,6 miligramos de decilitro. O sea, pacientes estables, nunca en un paciente inestable. El estándar es soluciones y posteriormente la aplicación de insulina intravenosa. Si le dan un bolo, posteriormente es continuar con 0,1 unidades kilo hora y hacer la gradación precisamente en donde necesitamos bajar el 10% de la glucosa en la primera hora. Si en la primera hora no llegamos a esa meta, entonces, ¿qué debemos de hacer? Dar nuevamente un bolo que puede ir de 0,1 a 0,15 unidades kilo hora, ¿sí? Entonces, para precisar esa reducción constante, nuestra meta es llevar una glucosa que esté entre 200 y 250 miligramos sobre decilitro respectivamente. Al momento de que tenemos buenos índices urinarios, no hay daño renal, hay una conservación del paciente, va mejorando, llegamos a las metas glucémicas, reposición de volumen, etcétera. Entonces, en estos casos, los pacientes tienen que cabalgarse con solución glucosada para evitar la hipoglucemia y también fenómenos insulinotóxicos. Entonces, aquí es cuando hacemos un cabalgue de una solución glucosada al 5% junto con la solución como resucitación, ¿sí? El volumen, aunque aquí si tuviéramos algún colega nefrólogo diría, doctor, ahí en todas las transparencias pone la solución fisiológica que no es fisiológica porque tiene 154 miliequivalentes de cloruro de sodio y que la recomendación es utilizar solución Hartmann o Ringer lactato que tiene 130 miliequivalentes porque la CADIGO en su reciente publicación hace aproximadamente un mes menciona la importancia para evitar una acidosis metabólica hiperclorémica por soluciones intravenosas. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Hay diferentes posturas, todo depende de lo que tengamos ahí, ¿sí? Una cosa es lo que podamos tener ahí de mano, lo importante es ayudar al paciente y también conocer esto de la fluidoterapia. La Asociación Americana de Diabetes sigue teniendo en postura el uso de cloruro de sodio, la CADIGO determina el uso de solución Hartmann, pero de repente hay unas adaptaciones tanto de soluciones isotónicas a hipotónicas en la Asociación Americana de Diabetes en contexto de Ringer lactato por la CADIGO, por la nefroprotección. Y ambos, si ya nos ponemos a hacer crítica y un debate, tienen sus posiciones buenas y malas respectivamente. De hecho, el contexto de la ADA nos resalta mucho el punto clave de delta-delta de los aniones propiamente, que ahorita lo voy a mencionar, para hacer el reajuste. Pero realmente, si el paciente necesita, ¿sí?, una hidratación y no tiene otra cosa más que solución salina o Ringer lactato, lo importante es equilibrarlo, reponerlo y pasarnos a la evidencia científica. Cualquiera de los dos puntos es correcto, es apoyar sin dañar, que eso es algo muy, muy importante. Aquí es importante también mencionar lo de, ustedes ya saben, el anion gap, que es la diferencia entre aniones y cationes no medibles, pero en el contexto de un delta gap y un delta delta, si el delta delta nos da un resultado por debajo de 1, significa que estamos teniendo mucha reposición, ¿sí?, de solución de cloruro de sodio y que estamos provocando una acidosis metabólica hiperclorémica o de anion gap normal, ¿sí? Entonces ahí sí necesitamos hacer una adaptación con Hartmann. Oye, doctor, pero Ringer lactato tiene lactato, sí, pero son solamente 26,000 equivalentes. El de tu paciente tiene una hipoperfusión o algo, bueno, ahí lo consideras, pero en este caso tienes que individualizar los casos de los pacientitos. Oye, doctor, entonces, ¿tenemos que indagar en la formación de un volumen, una remisión de la hiperglucemia? Exactamente. La idea ya cuando cabalgamos al paciente es mantener una perfusión de solución salina o Hartmann junto con glucosada y mantener una infusión de 150 a 250 miligramos sobre decilitro, dependiendo la deshidratación y el volumen requerido del paciente, para junto con la insulina, que bajamos a un 50% cuando llegamos a esa meta, junto con la adaptación de cabalgar la solución glucosada, tenemos que mantener una meta de glucosa de 150 a 200 respectivamente. Eso ya nos habla de que podemos estar teniendo un control o una remisión de la cetoacidosis diabética. Ahora,
es importante al mismo tiempo establecer la funcionalidad del riñoncito, que no haya una falla, un daño renal, aunque muchos de ellos tienen una falla renal prerrenal, ¿sí? Aguda. Entonces, hay que valorar el volumen urinario de las mediciones. Igual, si tuviera algún contexto y necesidad de terapia intensiva, a lo mejor el paciente va a tener alguna necesidad de invadirlo un poquito más, un pico, o algún contexto de evaluación hemodinámica más detallada. Pero el contexto también en la magnificación endocrinológica es vigilar las calemias. Si el paciente tiene una hipercalemia, hay que buscar qué pasó, qué pudiera estar provocando esa hipercalemia, si es verdadera o no, y sobre todo vigilarla cada 2 a 3 horas. En el contexto de una concentración normal o incluso baja, si es normal hay que dar mantenimiento y si es baja hay que hacer una reposición importante en cada litro de solución que estemos aplicando a nuestro paciente. Ahora, una lucha que ha sido de bastantes años, desde los maestros de los maestros de los maestros de los maestros, todos se pelean y cada turno en cada hospital hacen diferenciación, unos ponen, otros no ponen, en urgencia se puso y lo pasan a piso y en piso se enoja, o no, al revés, se justifica en urgencias no ponerlo de forma correcta, pero en piso a lo mejor alguien dice, no, hay que ponerle, es una dicotomía. Lo que sí es que la evidencia nos dice que la terapia con bicarbonato debe de aplicarse en aquellos pacientes con un pH por debajo de 7 o en aquellos pacientes que tienen un bicarbonato por debajo de 5 miliequivalentes sobre litro o en aquellos pacientes que estén en riesgo inminente de paro cardiorrespiratorio. Esas son las 3 reglas. Si no lo tiene, porque si aplicamos, ¿qué podemos provocar? Hipoxemia, discalcemias, alteraciones del potasio, sí podemos provocar una hipocalemia y alteraciones ventilatorias precisamente. ¿Cuáles son los criterios de resolución en nuestros pacientes con cetoacidosis diabética? Pues llevarlos a una meta de glucosa, de preferencia por debajo de 200, un nivel de bicarbonato por arriba de 18 y una concentración de pH de 7.3 para arriba con una normalización del anión GAP. Esos son los criterios. Los cambios de fijación del paciente. Ojo, aquí también quiero hacer un comentario. Hace rato dijimos del delta-delta por debajo de 1. Si nuestro delta-delta está en 1, ¿sí? Significa que estamos haciendo una buena determinación del contexto de los aniones. A diferencia, si es mayor a 2, estamos teniendo un segundo estado ácido-base que está afectando a nuestro paciente. Por ejemplo, podemos tener una acidosis metabólica de otra índole, lactatémica, por ejemplo. Pero lo importante es siempre vigilar para llegar a estas metas. La fijación del paciente, ya resolvimos al paciente, ya mantenemos una impregnación y una determinación de volumen de insulina. Cuando vayamos a fijarlo con insulina subcutánea, debemos de mantener durante 2 horas más, ¿sí? La aplicación de la bomba intravenosa, ¿sí? Mediante, ustedes ponen el bolo, por lo regular se puede calcular de 0.5 a 0.8 unidades kilo día, o aplicar del 60 al 80% del requerimiento en 24 horas de insulina, y eso lo dejan como basal. Al momento de aplicar el basal, deben dejar pasar 2 horas todavía con la bomba de infusión, mientras va haciendo el efecto de la clásica insulina basal subcutánea. Y podemos empezar la dieta, hay que empezarla mediante un contexto de calorías entre 800 y 1200 calorías y a tolerancia del paciente, siempre y cuando no haya contraindicación. Este es en resumen, en pocas palabras, todo lo que platicamos y hacer una poquita de la reseña del estado hiperosmolar hiperglucémico que muchas veces puede estar conllevado a nuestro paciente. Y a final de cuentas, tenemos conclusiones. Estas conclusiones las presenté en un foro, pero creo que en este contexto necesitamos cambiar un poquito de ellas. Y lo importante en una situación aguda es, 1, identificar el contexto del paciente y precisar una cetoacidosis diabética, atenderla lo antes posible. 2, ver el factor concomitante. 3, hacer una fluidoterapia combinada con insulinización, valorando obviamente el potasio y aplicar bicarbonato cuando sea realmente necesario. No olvidar que hay cetoacidosis diabéticas euglucémicas, sobre todo con los nuevos medicamentos. En mi experiencia, les puedo decir que me pasa de repente saber mucho con respecto a canaglifosina, que es un glucosílico más potente con respecto a los demás, pero tienen beneficios cardiovasculares y renales muy buenos. Y no sé si hay alguna pregunta. Creo que rayando al tiempo, me pasé por 13 minutitos, pero espero les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta. Jóvenes, ¿alguna pregunta que la escriban en el chat? De hecho, ya te estuvieron chuleando mucho tu clase. La verdad es Muy que bien. me vine 3 veces en la clase. Padrísima. Padrísima tu clase.
definitivamente estamos en pañales con respecto al conocimiento de la cetoacidosis diabética y la verdad es que esta clase es como para estarla repasando continuamente. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya, preguntan esta Selenis Bermúdez que vía oral, ¿en qué momento iniciarla? Ok, la vía oral va a depender del contexto del paciente. Si, por ejemplo, ya se hizo la remisión de la cetoacidosis diabética, tienes tus criterios, tienes estabilidad hemodinámica y el paciente no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene dolor abdominal, puedes iniciar la vía oral 2 horas después de que ya hiciste la fijación. O sea, por ejemplo, tú a las 10 de la mañana le vas a hacer la fijación de insulina glargina, si tú lo quieres de esa manera. Glargina le van a tocar 45 unidades, entonces tú a partir de que aplicas las 45 unidades vas a dejar todavía 2 horas más la bomba de infusión. Al pasar las 2 horas es el momento correcto de aplicar el alimento en el paciente. Esa es la forma correcta, de acuerdo a lo que dictaminan dos asociaciones. Una de ellas fue publicada en Diabetes Care hace un montón y sigue vigente en los estándares de diagnóstico y tratamiento de la ADA 2021. Y la otra es la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes Mellitus, y las dos recomiendan esa asociación. Si tu paciente no tiene ninguna contraindicación oral, puedes aplicar la vía oral. Tu ingesta obviamente empiezas con líquidos, después dieta blanda, hasta migrarlo a dieta total, obviamente en el paso de varias horas, pero es 2 horas después de que hiciste la fijación. Eso es lo característico. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, pues Isaí, te agradezco muchísimo el hecho de que pues nos estés compartiendo todo esto. Espérame, hay otra duda, espérame. ¿Cuál es el ¿Cuál mecanismo es? por el que se ocasiona hipocalemia en el tratamiento con la bomba de insulina? Ese está facilísimo. Muy bien. Uno de los mecanismos comunes de cualquier alteraciones de calcio, magnesio y potasio es que cuando tú induces una insulinización, vas a activar todos los canales de sodio-potasio dependientes de voltaje y en el caso de calcio, los canales de sodio-calcio dependientes de voltaje. Entonces, por eso muchos pacientes pueden tener hipocalcemia después de la infusión de insulina. Esa es la fisiología, la activación de canales dependientes de voltaje. Entonces, por ejemplo, si la pregunta fuera encaminada, oye doctor, ¿por qué aplicar insulina provoca hipocalemia? Es la misma maquinaria. Por eso en algunos pacientes con hipercalemia, si se fijan, les ponen salbutamol porque estimulan la misma bomba, pero también les ponen soluciones polarizantes por el mismo mecanismo, glucosa, insulina y bajan. Pero en los casos en los que ustedes también tienen alguna discalcemia, en este caso hipocalcemia, va a acompañarse también de hipomagnesemia por el mismo fenómeno del paso de calcio extracelular al calcio intracelular por la activación de canales. ¿Hay otra duda, viejo? Si el paciente presenta la acidosis por hipercloremia, ¿qué se hace? Ajá. Ahí nos tenemos que culpar. Si sucede una acidosis metabólica hiperclorémica es porque ya le metimos mucha solución salina. Entonces, ahí es cuando si hubiera un renal, ¿sí? Si hubiese algún nefrólogo por ahí, va a decir, oye, me lo vas a dañar, me lo vas a provocar una condición de acidosis tubular y un estrés tubular. Entonces, lo que se tiene que hacer allí es cambio de solución, ¿sí? Hacer un traslape a solución Harman para una disminución de los apoyos o los aportes de cloruros y de sodios. Eso es lo que se debe hacer. La Kidney Disease Diagnosis International determina que los pacientes desde un principio, si tienen riesgo de una acidosis hiperclorémica, como sería un paciente enfermedad renal código 3, 4 o 5 respectivamente, primero es evitar sobrecarga y segundo esto. Entonces, por ello ellos mismos determinan la recomendación de solución Harman desde un principio. Pero si en dado caso no la tienes y así de forma rápida ocupa volumen tu paciente y solamente tiene solución salina, pues utiliza la recomendación de la ADA, pero tienes que estar vigilando el delta gap, el delta delta, como dijimos, si es menor a 1, ya estás haciendo un efecto de una acidosis metabólica hiperclorémica, entonces ahí tienes que hacer un cambio de soluciones forzoso por Harman. Perfecto. Hay otra pregunta igual de Selenis que no entiendo.
Y entonces no se inicia insulina hasta tener, quiero imaginar que dice valores normales de potasio. Ajá, exactamente. Por un momento creí que ibas a leer mal, doctor. En lugar de B, creí que ibas a decir F. ¡Ah! Muy bien, sí. Ahí cuando tenemos el contexto, la recomendación factible es que ese es el detalle. Llega un paciente con cetoacidosis diabética y lo primero que tienen o quieren hacer precisamente al llegar a urgencias es ponerle insulina. Ese es un error. Lo primero que tenemos que hacer es el estado hemodinámico. Entonces, al momento de valorar el estado hemodinámico, hay que valorar función renal, porque imagínense, si es un paciente enfermo renal crónico, tiene hipercalemias, tiene algún contexto por allí y los encharcamos, hay que tener cuidado, pero en el contexto estable, que llega, le damos volumen y decimos va directo a insulina, no sabemos si el paciente vaya a tener una hipocalemia y que pueda a tener un deterioro cardiovascular, alguna arritmia, algún contexto que tengamos que hablarle al doctor Emanuel y nos tenga que rescatar. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que tener potasio para poder iniciar insulina. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Perfecto, Isaí. Pues bueno, ya para empezar la consulta, jóvenes, muchas gracias por escucharlo. La verdad es que yo creo que ha sido la mejor clase que hemos tenido. Te lo agradezco. Y, Isaí, de verdad, muchísimas gracias. No subiste tus datos, los podré subir en los diferentes chats que tengo, Isaí. Ah, sí, claro. De hecho, ¿Vale? les voy a poner, no sé. Claro que sí, claro que sí. De hecho, no sé si... Déjame ver si les comparto ahí. Ah, ahí está. Ahí están mis datos. Ahí está, jóvenes. Síganlo, escúchenlo y si tienen alguna duda, no duden en llamarlo. La verdad es que excelente médico y pues Isaí, te dejo. Jóvenes, muchísimas gracias por entrar y la verdad es que una excelente ponencia. ¿Sale? Isaí, cuídate mucho. Gracias, amigo. Un abrazo. Esperemos vernos Luego, pronto. jóvenes, Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.